Señor Mesa, señores y señoras, es un placer participar hoy en la cuarta edición de la Cumbre Colombiana de Petróleo y Gas. De parte de la agencia, vemos a Colombia en un socio clave en la región de Latinoamérica y nos complace mucho que Colombia esté en el camino de obtener una membresía completa en la organización. La semana pasada, nuestro director ejecutivo, el señor Duro, tuvo el honor de recibir al señor Mesa en nuestras oficinas aquí en París para intercambiar opiniones acerca del futuro de los combustibles y los precios de la energía y aplaudimos el liderazgo de Colombia en la transición energética y esperamos poder profundizar nuestra cooperación y queremos felicitarlo, señor Mesa, y a todos sus colegas respecto de la recuperación energética de Colombia. En vista de la situación global, quiero darles un resumen de cómo ve la Agencia Internacional Energética el sector y vamos a compartir los hallazgos de nuestro informe sobre una recuperación sostenible del COVID. Entonces, en esta edición especial de nuestra perspectiva de la energía global, estamos hablando de las promesas de Carbon Zero. Esto lo hemos visto en este escenario y también tenemos un escenario que mantiene un calentamiento de 1.5 grados y esto está basado en una meta muy ambiciosa de carbono cero. También revisamos las oportunidades y los beneficios que están en este camino y mira lo que representa la transformación del sector energético para la seguridad energética. Hay un punto que es muy claro. Aunque tuvimos progreso en el COP20, pero todavía nuestras emisiones no cumplen con la retórica. Durante los últimos 20 años podemos ver que las emisiones globales de CO2 han aumentado sustancialmente. Las emisiones acumuladas desde los tiempos preindustriales han calentado al mundo en más de 1 grado. Antes de 2015 íbamos en camino a bajar las emisiones en 2050, ya que de no hacerlo, llegaríamos a un calentamiento de 3.5 grados en 2100. Pero desde el Acuerdo de París, el sector energético es muy distinto. Hay nuevas políticas y tecnologías que nos dicen que nuestras proyecciones de tecnología hacia el 2100 han bajado ya en 1 grado de 3.5 grados centígrados a 2.6 grados centígrados, pero esto sigue estando por encima de la meta de temperatura del Acuerdo de París y si no escalamos sustancialmente nuestras ambiciones, enfrentaremos lo que podrían ser riesgos no aceptables. En el último año, los países que representan el 70% de las emisiones globales han anunciado una variedad de metas de carbono cero y estos compromisos representan más de la mitad de las emisiones globales. Si implementamos esto de forma plena, en 2030 sería la primera vez desde la revolución industrial que las emisiones son menores que al inicio. Y esto pone al mundo a una gran distancia de no aumentar el clima por más de 2 grados. A pesar del progreso potencial basado en las promesas, sigue habiendo una brecha significativa para la meta del incremento de la temperatura a 1.5 grados. Estas nuevas promesas son laudables y cierran la brecha en un 20% entre nuestra trayectoria actual y nuestra meta. Y esta es una meta de emisión de casi 70 gigatoneladas para 2030 o casi todas las emisiones de la OCDE en 2019. Al plazo más largo, para el 2050, estas promesas cerrarían el 40% de esa brecha, pero eso nos deja con el riesgo de llegar a puntos de quiebre irreversibles, al igual que otras crisis ambientales. Y para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1.5 grados, para eso se requiere que lleguemos a emisiones cero para 2050. Si no tenemos
compromisos concretos globales ahora para llegar a un nivel de cero neto, no haremos suficiente progreso en la innovación en las tecnologías de energías limpias. Con base en nuestra trayectoria actual, vemos que crece la demanda energética, la demanda de petróleo. Esperamos que tenga un pico en 2030, mientras que el gas natural sigue con un crecimiento sólido. El resultado de la energía solar podría llegar a representar 3/4 del crecimiento de la demanda energética. Pero si las políticas anunciadas se implementan, estas les darán una nueva forma a los mercados energéticos globales. La demanda de petróleo tendrá un pico en 2025 y después se estabilizará principalmente por el cambio hacia los vehículos eléctricos, y aunque la demanda de gas crece hacia 2025, después se estabiliza con la mayor demanda viniendo del sector energético. Para los países que tienen metas de neto cero, aquí su participación, vemos que la energía solar y eólica ha crecido. En 2030, las adiciones de energía solar y eólica serán casi 450 gigavatios, que es casi el doble de hoy. Y para 2030, este año, la producción de combustibles fósiles ha bajado en un 20% comparado a lo que tenemos hoy. Esto es un análisis global y hay diferencias regionales que hay que considerar. Las economías en desarrollo siguen siendo siguen viendo un crecimiento en la demanda energética, aunque se está haciendo una transición hacia energías más limpias. El uso de combustibles fósiles se han visto perturbados por el declive en las economías de gas y en economías desarrolladas. Vemos que ha crecido en el mercado las fuentes de bajo carbono. En términos de la brecha de emisión, tenemos las políticas para hacerlo mientras promovemos la recuperación económica y generamos empleos. Aquí podemos ver que podemos cerrar casi la mitad de la meta de emisión 2030 con medidas de costo eficientes y las condiciones correctas para habilitar esto. Estimamos que el 60% de la generación adicional de la energía eólica y solar se podría lograr de manera costo eficiente sin amenazar la seguridad eléctrica ni los precios. Más de media gigatonelada de reducciones de emisiones se podrían lograr por medio de otras medidas costo eficientes en el sector, especialmente por la expansión de la energía hídrica en los mercados en expansión. Reducir las emisiones de metano de las operaciones de combustibles fósiles podría reducir 1.7 gigatoneladas de emisiones de CO2 por medidas que son muy conocidas. Más de 103 países más la Unión Europea se han unido a la nueva promesa global de metano, que tiene una meta de reducir las emisiones por lo menos en un 30% de 2020 a 2030. Y reconocemos y felicitamos a Colombia por haber incluido su iniciativa de abordar las emisiones fugitivas desde los sectores mineros y energéticos de Colombia. Y volveremos a esto en un minuto. Pero antes de esto, quisiera resaltar la contribución de la eficiencia energética. Estimamos que la eficiencia final podría darnos una reducción de otra gigatonelada a medida que se mejora su economía, especialmente con los camiones, los estándares de desempeño y la eficiencia energética industrial. Y el restante de las reducciones vienen de una combinación de la reducción en la demanda e inversiones en tecnología como el hidrógeno, baterías avanzadas, CCUS, combustibles sintéticos y biocombustibles avanzados. Para mejorar el despliegue de estas nuevas tecnologías podría traer la innovación y podría traer consigo infraestructuras complementarias que permitirían que estas tecnologías tengan un papel más importante en el largo plazo. En vista de la ambición de Metano de Colombia, quisiera tomar un momento para hablar de la importancia del desempeño ambiental de los suministros de petróleo y gas para las emisiones. Las operaciones de combustibles fósiles a nivel global admitieron 120 millones de toneladas en 2020,
un tercio de las emisiones vienen de la actividad humana. La Agencia Energética estima que más del 70% de las emisiones actuales se pueden prevenir y el 30% se podía prevenir sin que hubiera un costo neto porque el valor de la captura del gas es mayor al costo de estas soluciones. En este año sería todavía más alto debido al récord en los precios del gas natural. Muchas jurisdicciones del mundo ya han empleado herramientas políticas establecidas como la detección de fugas y los requisitos de reparación, estándares de tecnología y una prohibición a la ventilación no declarada, especialmente cuando las empresas líderes actúan para esparcir las buenas prácticas a lo largo de la industria. En el COP se firmó un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía para apoyar el plan de gestión de cambio climático de Colombia y este es un paso que recibimos con beneplácito. Se demuestra que están tomando fuertes acciones para reducir las emisiones de gas y se podría decir que sus recursos se deberían preferir sobre las opciones de altas emisiones. Si miramos a largo plazo, la recuperación del COVID-19 también encaminará al sector de petróleo y gas hacia la limpieza energética. Ya ha habido un aumento en el gasto en áreas de energía limpia por parte de la industria de petróleo y gas. Y nuestro rastreo hacia 2021 nos dice que la inversión de capital de las empresas de petróleo y capital va hacia las inversiones de energía limpia podría subir en 1% comparado con 2020. Las empresas más importantes de Europa ya han llegado a niveles por encima del 10% y la energía eólica offshore es un ejemplo de ello, al igual que el hidrógeno que tiene mucho potencial hacia el futuro. Y si miramos hacia el futuro, en un escenario global neto cero, las combustibles fósiles serán reemplazados por los combustibles sintéticos y los biocombustibles. Hay una oportunidad para empezar con la innovación hoy para desarrollar y aprobar estos combustibles en el futuro y posicionar la industria del petróleo y gas en el centro de la nueva economía energética global. Esta nueva economía global implica interacciones complejas entre la electricidad en los mercados de almacenamiento de combustible, que creará políticas y diseños de mercado, y esta transformación también tiene implicaciones profundas en los sistemas de entrega que se utilizan alrededor del mundo para los combustibles sólidos, gaseosos y líquidos. Algunas partes de la infraestructura podrán ser adaptadas con el tiempo para que haya combustibles de baja emisión. Por ejemplo, las refinerías podrían procesar bioenergía y las plantas de carbón podrían utilizar el amoníaco. Y esto se podría fusionar con los gasoductos existentes. Señor Mesa, señores y señoras, como sabemos, la transición hacia el neto cero traerá muchos hitos en el camino para la innovación de la tecnología, para el despliegue de la tecnología y para la política. Entonces, un focus de láser sobre la electrificación limpia, la eficiencia energética, combustibles limpios, abatimiento del metano, innovación, pueden cerrar la brecha al corto plazo con un futuro de 1.5 grados. Y dentro de esto, si cortamos las emisiones de metano de las operaciones de combustibles fósiles, esto podría reducir unas 170 gigatoneladas de carbono. Las inversiones han empezado a mostrar que una nueva economía energética está emergiendo. El sector de petróleo y gas tiene la capacidad de innovación necesaria y la experiencia para abordar algunas de las áreas más difíciles de la transición energética. Los gobiernos tienen una capacidad sin parangón para transformar el sector energético. Una ola de inversión en el futuro neto cero fue una señal que vimos. Para concluir, permítanme decir que la agencia está dispuesta a trabajar de cerca con el gobierno de Colombia y con todas las partes interesadas para aprovechar las oportunidades y abordar los desafíos que nos presenta la transición global hacia emisiones cero. Sepan que pueden contar con nuestra experiencia, con nuestro enfoque tecnológico para
que puedan trazar su propio camino de la manera más costo eficiente, pero también de la manera socialmente más sostenible. Les agradezco mucho la oportunidad para estar con ustedes y muchas gracias por su atención.